Hola y buenas tardes. Mi nombre es Cristín Pérez y soy la directora de programas del Consejo Nacional Hispano para el Adulto Mayor, también conocido como NACOA por sus siglas en inglés. En esta tarde seré la moderadora de este seminario web y por más de 50 años NACOA se ha mantenido trabajando para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores hispanos, sus familias y sus cuidadores. En este seminario web titulado Aprenda a comprender y controlar el asma severa, se hablará sobre lo que es el asma severa, sus causas, lo que este padecimiento conlleva y cómo se puede manejar. En este evento también vamos a estar compartiendo recursos educativos para aquellas personas que padecen de asma severa y también para sus cuidadores. Este evento es en colaboración con Amgen y AstraZeneca y durante el transcurso del seminario web le invitamos a realizar preguntas. Puede usar la caja de respuestas que aparece en su pantalla para enviar sus preguntas. Tan pronto finalice la presentación, vamos a tener una sesión para que sus preguntas sean contestadas por nuestro invitado del día de hoy. Dando inicio al seminario web, démosles la bienvenida al doctor Jean-Pierre Llanos-Eckert. El doctor Llanos es un neumólogo pediatra que estudió medicina en la Universidad Cayetano Heredia en Lima, Perú, donde completó su entrenamiento en las carreras de pediatría y también de neumología pediátrica. Parte de su entrenamiento lo realizó también en un hospital pediátrico en Múnich, Alemania. Por los últimos 19 años, el doctor Llanos ha trabajado en la industria farmacéutica, donde ha liderado los equipos médicos en la región latinoamericana en varias áreas terapéuticas. Y luego el grupo médico en Estados Unidos dedicado a productos biológicos para el tratamiento del asma severa antes de unirse a Amgen. Desde el 2019 se desempeña como director ejecutivo y líder del equipo médico global dedicado a productos biológicos en asma severa y otras enfermedades respiratorias en Amgen. Bienvenido, doctor Llanos. Muchas gracias, Cristín, y es un gran placer estar con ustedes nuevamente acá. Creo que la vez anterior fue el año pasado que estuvimos acá y tratando sobre el asma severa, la importancia de cómo detectarlo, saber si el asma está controlado y ayudarlos a tener algunas herramientas de cómo poder manejarlo y controlarlo de manera adecuada. Algunas de las partes generales sobre asma severa, si ustedes estuvieron parte o fueron parte del programa del año pasado, lo van a volver a ver acá, pero traemos un nuevo aspecto sobre el manejo activo del control que ustedes pueden hacer y una herramienta que les vamos a poner a disposición que espero les pueda gustar y sea de su beneficio. Si vamos al primer slide, por favor. Este programa es parte de nuestro programa que se llama LUMA, es de las siglas en inglés, que significa Aprenda a comprender y controlar el asma severa. Como dijo Christine, es un programa financiado y soportado por Amgen y AstraZeneca. Yo soy un empleado de Amgen en este caso, pero no vamos a hablar sobre ningún producto de ninguna de las dos empresas. Solo vamos a hablar sobre enfermedad en general, sobre asma severa. Vamos al siguiente slide, por favor. Para empezar, ¿cuán frecuente es el asma en Estados Unidos? El siguiente slide, por favor. Se calcula que en Estados Unidos 25 millones de personas padecen de asma. Asma en general, hablando desde asma muy leve, moderado, hasta asma muy severo. Es aproximadamente 5 a 10% de pacientes que tienen asma severa. Suena como un porcentaje poco bajo, 5 a 10%, pero esto representa 2,5 millones de personas en Estados Unidos que padecen de asma severa. Y lamentablemente la mitad de ese 2,5 millones de pacientes tienen un asma que no está bien controlado a pesar de toda la medicación que el médico le pueda brindar al paciente. Siguiente slide, por favor. La importancia de tratar, esta es una herramienta, lo llamamos el heatmap, que ustedes lo pueden encontrar en una de nuestras páginas que nuestras dos empresas financia también, que se llama Epicentral, es una página para brindar educación a médicos y a pacientes, y ahí van a encontrar el link dentro de Epicentral del Asthma Heatmap. Lo que pueden hacer acá es incorporar su código postal o el zip code y les va a decir en su región o en su área cuántos pacientes con asma severa existen,
cuántos tienen que ir al hospital, acudir a la emergencia, para tener una idea qué tan frecuente es el asma en la zona en la que ustedes viven. Ahí también tienen el código QR en caso que tengan curiosidad de ingresar directamente. El siguiente slide, por favor. Vamos a hablar de asma severa porque lo que más tememos en el asma severa son las consecuencias graves. Muchos pacientes pueden vivir una vida relativamente adecuada o normal con asma y asma severa, pero lo que uno tiene temor, tanto los pacientes como los médicos, es, por ejemplo, la gran incidencia que tiene esta enfermedad de ocasionar que los pacientes se hospitalicen. Como pueden ver ahí, del 2019 170.000 hospitalizaciones en Estados Unidos y 1,5 visitas a urgencias, emergencia o urgent care. 10 personas en Estados Unidos mueren por asma cada día 10 personas. Este número realmente es alarmante, es una de las causas frecuentes de mortalidad también. Y lo que es lamentable es que no necesariamente ustedes pensarán todas esas muertes son los pacientes que llegan a hospitalizarse y están sufriendo un asma muy severo. Lamentablemente, algunas de estas muertes suceden a veces en casa o en el trayecto al hospital porque uno no puede acudir. A veces la exacerbación o la crisis de asma puede ser tan rápida y tan severa que no le da a uno ni siquiera tiempo de ir al hospital. Y en el 2020, que esto es incluso antes de COVID, se pudo ver que la mortalidad había aumentado en comparación a los últimos 20 años en Estados Unidos. Los adultos tienen 6 veces más probabilidad de morir que los niños y las mujeres tienen más probabilidad que los hombres de morir. Probablemente los dos factores vayan de la mano porque en niños es más frecuente que los varones tengan asma o los niños varones que las mujeres y durante el tiempo después cambian. Los adultos es al revés. Las mujeres son las que más frecuentemente tienen asma y por ello probablemente la frecuencia de mortalidad también sea más alta cuando la comparan en adultos que con los hombres. El siguiente slide, por favor. Hay ciertos grupos, en especial en Estados Unidos, que nos preocupan bastante porque son una población que está en mayor riesgo no solo de tener asma severo, sino que cuando tienen asma severo, el asma va a ser más severo que en otras poblaciones. Y estos tres grupos es, como pueden ver en el título, la población negra, los hispanos y las personas de América Nativa, o sea, las personas que estuvieron antes que llegara los colonizadores a Estados Unidos. Hay varios factores y se ha estudiado mucho sobre estas tres poblaciones, por qué su asma es más frecuente y es más severo. Eh, Voy a tocar primero el que está al extremo derecho, ahí dice biológico, en realidad lo que se refiere es a la carga genética. Se sabe muy bien, por ejemplo, que en la raza negra hay ciertos genes que ocasionan que simplemente el asma sea más frecuente y más severo a su vez. Eh, Contra esto no se puede hacer nada, uno nace de esa manera, ¿no? Esos son los genes que uno lleva. Lo del lado izquierdo es la parte lamentable porque obviamente sobre todo estas tres poblaciones consideradas en ciertos lugares, probablemente poblaciones minoritarias, tienen varios factores externos, o sea, que no son propios de la persona, que hacen que enfermedades como el asma puedan tener una evolución peor que en otros lados. Por ejemplo, el factor social. El factor social está vinculado a la actividad económica, a la capacidad económica que cada uno tiene. Y la capacidad económica, lamentablemente, aunque no debería ser así, va a tener un impacto sobre el acceso a salud, ¿no? ¿Qué tanto pueden ustedes comprar un medicamento? ¿Qué tanto pueden ir a un especialista? Todo esto cuesta en Estados Unidos y las personas que tienen menor recurso económico, eso puede ser un factor limitante para ellos. La educación en sí, tener bajo recurso económico, probablemente uno no tenga una educación adecuada y por eso va a conllevar a que tratar de entender enfermedades complicadas y tratamientos complicados que el médico le explica no es fácil para ellos entenderlo y seguir los pasos que le indique el médico. Conductual es ya la parte un poco más cultural que nosotros tenemos. Todos nacemos con una idea preconcebida o que aprendemos durante la vida de cómo debería manejarse enfermedades y la salud. Y hablamos con un médico que nos da unas recomendaciones que no están alineadas a nuestras creencias, ¿no? Entonces no le vamos a hacer caso, tenemos desconfianza en lo que dice o las cosas que nos pide hacer simplemente no van con la cultura que estamos acostumbrados a tener.
Y después, el último que voy a tratar es el medioambiental. Tampoco no tiene nada que ver con el paciente en sí, ni con sus genes, ni con sus creencias o el factor económico, aunque el factor económico puede influir un poco en este sentido, es el medioambiental, ¿no? Se sabe muy bien que la contaminación, la polución y el estar cerca de la polución constantemente es un factor desencadenante y agravante del asma. Entonces, personas con bajos recursos probablemente viven más cerca de zonas industriales o cerca de carreteras y ese es implica también o aumenta el factor de riesgo de tener asma más complicado. Siguiente slide, por favor. En estas tres poblaciones que describí, la raza negra, los hispanos y los nativos americanos, todos los números aumentan comparado con la población blanca. Este slide solo les da un ejemplo en la raza negra, pero podría yo enseñar un slide similar con la raza hispana o con las personas hispanas. Se sabe que el asma se diagnostica en forma desproporcionada, o sea, más frecuentemente que en personas blancas. Hay 2 veces más probabilidad que uno termine hospitalizado, 5 veces más probabilidad de estar acudiendo a emergencias por el asma porque es más severa y lamentablemente 3 veces más probabilidad de morir comparando con la raza blanca. Hay un grupo social o un grupo geográfico en particular que combina los dos factores, los hispanos y la raza negra, y en ese particular, por ejemplo, en la población de Puerto Rico. Y se sabe que Puerto Rico en particular es la población probablemente de descendencia hispana, que es la que tiene la mayor morbilidad y mortalidad de asma en todo Estados Unidos. Muy probablemente porque combinan los factores hispanos con los factores de tener ascendencia de raza negra también. Siguiente slide, por favor. Lo importante acá y gran parte de lo que vamos a hablar hoy día es de cómo ustedes pueden ser la parte importante para manejar y controlar el asma. No todo está en parte de los médicos. Los médicos estamos ahí para ayudarles, recomendarles y brindarles tratamiento, pero está también en manos de ustedes realmente tomar una actitud activa de cómo manejar el asma. Entonces vamos a hablar de dos aspectos principales. El primero es el plan de acción contra el asma. Siguiente slide. El plan de acción contra el asma es algo que en la conversación con sus médicos, sea especialista o médico general, siempre debería suceder al final de la visita. El médico debería poner un plan frente a ustedes en el cual les dice, estas son las cosas que debes tener cuidado de observar si suceden y esto es lo que debes hacer si es que pasan esos factores. ¿Por qué? Es porque muchas de las crisis van a suceder en las casas, muchos de los síntomas lo van a tener en casa, entonces tienen que ustedes estar preparados de cómo manejar los problemas en casa, como dije anteriormente, para evitar, ojalá no llegue un evento desencadenante tan severo que no tengan ni siquiera tiempo de llegar a la emergencia. Y todo es para evitar que uno tenga crisis de asma, que es el estado más severo que uno trata de evitar. Siguiente slide, por favor. Planes de acciones existen de muchos tipos, pero lo común que van a tener todos es que siguen un modelo tipo del semáforo que va a ser muy fácil de identificar para ustedes, que con un verde todo está bien, el amarillo alguna señal de alerta hay y el rojo que algo muy severo está sucediendo. Entonces veamos el verde, hacemos una vez clic. En el verde significa todo está yendo bien, mis síntomas están bien, tengo el asma muy bien controlado y el médico lo que va a describir es, bueno, las indicaciones que te he dado, los medicamentos que deberías tomar todos los días, síguelos tomando porque esos te están ayudando a controlar el asma. Hacemos un clic. El amarillo significa ya hay algunos síntomas que están empezando a aparecer y el médico nos va a indicar, en este caso puedes usar este u otro medicamento o hacer tal cosa, te va a dar una pauta clara de qué hacer si estás en amarillo. Si estás en amarillo y estás siguiendo las recomendaciones que el médico te dio y pasa más de 24 horas y sientes que no estás mejorando, debería uno ya pasar a la parte roja, le damos clic. En la parte roja o bien uno no pudo controlar los síntomas con las indicaciones de la parte amarilla o en la parte roja es si es que por mala suerte sucedió que la crisis realmente avanzó súper rápido, ¿no? Menos de 24 horas y tengo muchos síntomas muy severos, me siento muy mal, y no puedo ayudarme con las medicaciones que me indicaron. Muchas veces en la parte roja, mejor dicho, en todos los momentos, si uno llega
a la parte roja debería ya estar acudiendo a emergencia o al médico, estar en camino mientras uno va utilizando los medicamentos que le han recomendado en la parte roja. Siguiente slide, por favor. Acá hay algunos ejemplos en este slide. Lo pueden ver después de la presentación. Cuando esté online pueden usar el código QR, pero hay varias asociaciones en Estados Unidos y acá son tres ejemplos, entre uno que tiene bastantes datos al lado izquierdo, otros más simples al lado derecho, pero lo común que van a tener todos son los tres estados, todo controlado, signos de alerta, algo está muy mal, cómo identificarlo y qué hacer en esos casos. Siguiente slide, por favor. Ahora, el segundo componente del manejo activo por parte de ustedes es cómo obtener y registrar información que va a ser muy importante cuando vayan a la consulta del médico. Yo estoy seguro que si a alguno de ustedes les pregunto qué comieron la semana pasada, el día martes, más de la mitad ni se va a acordar que habíamos almorzado la semana pasada. Imagínense con el asma es lo mismo, van donde el médico y el médico dice, bueno, ¿cómo estuviste las últimas 2 semanas? Y lo máximo que me voy a acordar es cómo estoy hoy, ayer, capaz hace 3 días, pero si hubo algún síntoma muy leve, se me va a olvidar, ¿no? El día a día uno está muy distraído y si no fue algo muy severo que se le quede en la mente, no se va uno a poder acordar. Y esta información que el médico les pregunta, no es que a veces parece una pregunta muy simple, es la parte más crítica en la consulta médica para que el médico sepa bien si el asma está o no controlado. Si ustedes van al médico y le dicen, me siento bien, el médico se confía de que no hay ningún problema y capaz tienen algunos problemas en casa. Si ustedes no transmiten eso al médico, sea porque no se acordaron, como les dije, o sea porque se olvidaron de decirle, el médico simplemente va a seguir recetando la misma medicación y no saber de que probablemente hay que ajustar la medicación. Entonces, para esto uno puede llevar un diario del seguimiento del asma. Siguiente slide. Y el diario, como ustedes saben, como cualquier diario en la vida, es simplemente algo que se escribe a diario, ¿no? Debería escribirse cada día, pero por lo menos si no se hace cada día, hacerlo con cierta frecuencia o por lo menos hacerlo, en el peor de los casos, si uno no es tan juicioso de hacerlo constantemente, de hacerlo cuando hay algo que aparece, ¿no? Porque el registrar eso y cuando uno ahí tiene la consulta 3 meses después, se va a olvidar exactamente qué fue, ¿no? Entonces, al registrarlo, uno va con el diario al médico y le puede enseñar todo lo que ha pasado en los últimos meses y eso va a ser muy fácil para el médico. Hay miles de formas que lo pueden hacer. Para los que quieren hacer escuela antigua, lleven un cuaderno o lo que les vamos a mostrar, que es un diario físico que lo pueden imprimir o bajar desde la internet. O para los que son modernos, capaz que prefieran utilizar un teléfono, registrarlo electrónicamente, lo que sea más fácil para ustedes. El momento de registrarlo al día, lo que sea más fácil para ustedes. Si se acuerdan mejor cuando se van a la cama, antes de dormir, escribirlo, o si son personas mañaneras y prefieren hacerlo en la mañana, lo que sea más conveniente para ustedes. Pero la recomendación es hagan por lo menos el esfuerzo de registrar y por lo menos, como les dije, si no es a diario, cuando hay algún signo que quieran recordarse cuando van donde el médico. Siguiente slide, por favor. Del ejemplo que le estamos poniendo a vuestra disposición y el diario está en nuestra página Luma, en luma-edu.com. Hoy por hoy hay una versión en inglés, pero dentro de poco tiempo vamos a traducir la versión en castellano también y va a estar disponible ahí. Los componentes que tiene son los que están mostrando acá. Y vamos a tratar cada uno de ellos a detalle. Uno es los desencadenantes, qué es lo que ustedes creen que ocasionó la crisis o el aumento de síntomas, en qué resultó, o sea, qué es lo que afectó después que cuando se inició la crisis, qué síntomas hubo, voy a detallar esto muy a detalle, qué medicamentos utilizamos para eso y después algo muy interesante e importante, si es que no lo usan, la lectura del flujo máximo, o en inglés se llama el peak flow meter. Y voy a tratar esto en detalle. Entonces vamos al siguiente slide, por favor. Primero vamos a hablar de los síntomas del asma y esto es un pequeño recordatorio, siguiente slide, de la charla que tuvimos el año pasado. Estos son los síntomas típicos del asma y si alguno de ustedes es asmático, esto no es ninguna novedad, ¿no? Pero la gran mayoría de pacientes cuando tienen síntomas del asma van a tener tos,
van a tener opresión o dolor en el pecho, y esto no es dolor de pecho del corazón, ¿no? Esto es dolor del aire que se acumula dentro del pecho y hace presión sobre el pecho, por eso uno siente dolor. La dificultad para respirar, si es muy severo, hay dificultad para tomar aire, pero lo más común en estadios iniciales es que hay dificultad para poder botar el aire. Ese es el síntoma cardinal en el asma, ¿no? Los bronquios que se cierran y cuando uno quiere botar el aire no puede pasar el aire por esos bronquios. Y lo que ocasiona ese aire que trata de salir es lo que se conoce como sibilancia. Es un silbido, pero que no lo ocasionamos de la boca, es un silbido que viene desde los bronquios, ¿no? De los bronquios que están obstruidos. Siguiente slide. Entonces, en el diario va a haber una sección para los síntomas. Ahí vemos la sibilancia, la tos, la dificultad para respirar, que lo mencioné hace un rato. Ahí está agregado la limitación de actividades. A veces es muy importante registrar porque lo común es que si ustedes tienen síntomas de asma, no se les va a ocurrir salir a caminar varias cuadras o subir escaleras, ¿no? Porque están con molestias y ustedes simplemente se sientan y limitan la actividad. Entonces probablemente no se note que están teniendo muchos síntomas, pero si ustedes registran lo que han tenido que dejar de hacer por los síntomas, eso es un indicativo de que los síntomas sí eran más graves de lo que parecía. Y la última columna son los síntomas nocturnos. Son muy importantes, no solo porque es frecuente que haya síntomas nocturnos cuando uno está con crisis, sino también para ciertos asmáticos a veces solo la noche es el momento que le ocasiona problemas, ¿no? Y estos son problemas como uno está dormido y tiene tanta tos que se despierta o uno se echa y tiene que sentarse porque siente que le falta aire. Hay varios tipos de síntomas nocturnos, por eso es importante registrarlo. Siguiente slide. En la sección de desencadenantes, acá registramos algunos de los desencadenantes. Algunos pueden ser internos, o sea, propios de la persona, que los tenemos al lado derecho. Por ejemplo, personas se ríen, lloran o tienen estrés, les ocasiona más tos o falta de aire. El ejercicio puede ser muy común en algunas personas, están completamente normal, salen a correr y de pronto tienen una crisis de asma. Y todo el resto de factores que están ahí, los otros cuatro son externos, ¿no? Condiciones meteorológicas, ya lo mencioné, la contaminación, el smog, el virus, hablando de virus respiratorios, ¿no? O sea, resfrío, coronavirus o cualquier tipo de virus que se les ocurra que ocasiona problemas pulmonares, es un factor capaz el más frecuente que desencadena una crisis de asma. Alergenos, no en todos va a haber alergenos. Hay personas que tienen asma alérgica. En esos pacientes sí claramente ellos pueden identificar algo que les ocasiona la alergia. Puede ser la exposición al gato, el polen, los ácaros que lo tienen en los dibujos ahí, pero hay muchos otros alergenos. Y arriba la contaminación del humo, no solo la contaminación, digamos, externa ambiental, los carros, las fábricas, sino también contaminación interna, ¿no? Si hay alguien que está fumando en casa, eso es cierto modo de contaminación o exposición que los asmáticos les puede desencadenar una crisis de asma. Siguiente slide, por favor. Entonces, en el diario tenemos una sección para registrar los desencadenantes. Ahora, una parte clave es muchas veces o en muchos asmáticos no van a identificar un desencadenante. Desde la noche a la mañana se le ocurrió el asma aparecer y tengo una crisis y por más que se pongan a pensar, pero ¿qué hice? ¿Qué tomé? ¿Qué me expuse? No van a saberlo, porque muchas veces no existe un desencadenante que sea muy claro. Por eso lo que es más importante es en vez de asumir em, porque comí tal cosa, me dio la crisis de asma, mejor registren qué cosas hicieron, todas, aunque sean varias, ese día o esa mañana o momentos antes que apareció la crisis. Puede ser que sea una comida, exposición a algo, visitaron a alguien, fueron a algún lado, hicieron alguna actividad, registren todo eso. ¿Por qué? Porque conforme vaya pasando el tiempo y ustedes vayan registrando más sospechas de lo que puede haber pasado, un poco a nivel de detective, uno puede comenzar a mirar y ver que hay algún factor que siempre se repetía en todos los momentos y así podemos identificar cuál es el desencadenante. Por eso esto les ayuda no solo a ustedes, pero al médico sobre todo, y si es alergista, es ver exactamente en qué momento, qué cosa pasa y poder identificar el desencadenante, no tomar simplemente una presunción, asumir algún factor. Siguiente slide, por favor. Ahora vamos a hablar del medidor de flujo máximo, o si lo conocen como Peak Flow Meter, que es el término en inglés.
Este es este aparatito, no es ni siquiera un aparato electrónico, aunque hay peak flow meters electrónicos, pero la versión más simple es la que tiene la imagen en la pantalla. Es simplemente un tubo de plástico, tiene como una especie de válvula y un medidor arriba. Lo único que hace esto es, cuando ustedes soplan de manera bien fuerte y rápida, tratando de botar el aire, le va a medir cuánto aire puede salir rapidísimo, ¿no? En los primeros segundos, cuánto aire, qué volumen de aire puede salir, qué flujo de aire sale. Y la manera de utilizar este aparatito, que es, como le digo, muy simple, es si el médico les da esto, úsenlo inicialmente en los días, en algún tiempo o en una temporada que estén bien, completamente normales, sin síntomas, usando su medicación habitual. Úsenlo por un par de días, varias veces. Y eso lo que va a darles es el famoso numerito de mejor valor personal. O sea, van a saber ustedes, cuando yo estoy sano, mi peak flow meter me muestra 450 o 500, sea cual sea el número de ustedes. Ese es el valor normal y mejor valor que ustedes pueden tener. Es importante conocer este valor porque después, si le damos clic, podemos tener ciertos rangos. Si estamos entre le damos clic, por favor. Si estamos entre 80 y 100% de ese valor que ustedes encontraron, significan que están en la zona verde, en la zona adecuada. Un clic más. Cuando están entre 50 y 80%, significa que están en la zona amarilla. Algo está pasando. Puede hacer que no sientan síntomas, algunos de ustedes en ese rango, pero el peak flow meter le está mostrando que el área ya está teniendo dificultad de salir y debería alertarnos, usar su plan de acción y aplicar lo que está en la zona amarilla. Y un clic más, si ya es menos de 50, estamos en la zona roja. Y lo más probable es que la mayoría tenga algún síntoma ahí, pero de todas maneras pueden objetivizar de que el síntoma que tienen no está en la zona amarilla, ya están llegando a la zona roja. Siguiente slide, por favor. Entonces, en el diario hay una sección específica dedicada para el flujo máximo. Como ven en el lado en la primera línea arriba, uno registra cuál es el valor ideal o el valor máximo que uno tiene y puede uno ya poner los números que, dentro de esos rangos, 80-100, 50-80 y menos del 50% y registrar el peak flow meter idealmente diariamente o por lo menos, como les dije, registrarlo cuando uno cree que tiene algún síntoma o algo no se siente bien. Y lo importante es registrar en la mañana y registrar en la noche. ¿Por qué? Porque hay muchas diferencias entre estos y algunas personas van a tener en un momento del día un valor normalmente más bajo que el otro. Entonces es importante a veces registrarlo en los dos momentos porque en algún momento puede estar normal, pero después va a ir empeorando durante el día. Siguiente slide, por favor. Y lo otro, en el asma, bien al comienzo les estuve diciendo que la mitad de los pacientes con asma severo, siguiente slide por favor, pueden tener asma descontrolado. Siguiente slide. Ahí está, gracias. ¿Y qué? Uno menos. Gracias. ¿Qué es el asma descontrolado? Es realmente cuando el asma no está en un control ideal. Y hay miles de cuestionarios para poder registrar si el asma está descontrolado, pero hay una regla básica, la regla de los dos, como ven hay 4-2 en la pantalla, que ustedes muy fácilmente se pueden recordar y que lo pueden usar como una regla para saber en cualquier momento si algo en el asma que ustedes tienen no está bien. El primero es el inhalador que ustedes usan para rescate. Si lo están utilizando más de 2 veces en la misma semana, eso significa ya que no es controlado. Y no crean que dos es poco, es realmente controlado significa que no deberían utilizarlo ningún día. Este es el inhalador de rescate, o sea, cuando hay síntomas, ¿no? Más de 2 veces por semana es no controlado. Regresando al tópico de asma en la noche, si hay más de 2 noches que ustedes se despiertan porque el asma le causa molestia, no está bien controlado. El inhalador de rescate, lo habitual es que tengan uno siempre a la mano y puede hacer que se venció y por algún motivo el médico le va a recetar un segundo inhalador durante el mismo año, ¿no? Entonces, hasta un máximo de 2 inhaladores nuevos de rescate puede ser todavía normal, pero cuando ya usan más de 2 al año ya debería ser un signo de alerta o cuando el médico les receta el tercero ya deberían alertarse y decir, creo que mi asma no está bien controlado, estoy empezando a usar más de lo habitual. Y lo mismo con los corticoides orales. Estos son medicamentos antiinflamatorios que el médico les receta. Para ustedes que son asmáticos saben que esto siempre les dan cuando tienen una crisis.
Si usan más de 2 veces al año los corticoides, también es mucho, un uso muy frecuente al año que no quisiéramos tener y significa que está descontrolado. Siguiente slide, por favor. El diario va a tener una sección para registrar los medicamentos y siguiente slide vamos a resumir un poco los medicamentos que existen para el asma. Hay básicamente dos tipos como grupos amplios. Hablamos normalmente de los que son medicamentos de rescate, los que utilizamos para cuando hay una crisis, y después hablamos de los medicamentos de control, que no son para la crisis, que son medicamentos que uno debería utilizar con la frecuencia o el tiempo que el médico le va a recomendar, porque son justamente para controlar. O sea, si uno está bien, no tiene síntomas, es porque el medicamento lo tiene usted con el asma controlado. Y no es para pararlos cuando uno se siente bien, ¿no? Porque gracias al medicamento mantenemos el control. Entonces empezamos arriba a la izquierda y hablamos de la acción corta o de rescate. Es un inhalador usualmente, también hay nebulizadores, pero lo más habitual es que los pacientes usen un inhalador. Actúan rápido, dentro de 10 minutos deberían estar abriendo los bronquios y por eso se usan para las crisis. Después seguimos con los controladores de acción prolongada. Estos son medicamentos, como dije hace un momento, que sirven para controlar el asma. Son para usarlo de manera prolongada, no es para usarlo solo cuando tiene unos síntomas y es para continuar utilizándolos aunque uno esté bien. Siempre debe ser una conversación con sus médicos en qué momento se va a disminuir o se va a suspender alguno de estos medicamentos. No lo hagan por su cuenta porque lo más probable es que uno comience a tener síntomas nuevamente. Hablamos también de los corticoides orales o los esteroides, los que están abajo, que son normalmente solo para ser utilizados en las crisis. Es normalmente el momento que se utiliza más frecuentemente, pero a veces se tienen que utilizar también de manera prolongada en pacientes con asma muy severo. Como tienen efectos adversos, últimamente se trata de utilizar menos el uso crónico de corticoides, pero en algunos pacientes a veces no hay otra alternativa y obviamente no queremos que el asma sea fatal y es la única medida para esos pacientes. Y al lado derecho tenemos dos medicamentos totalmente diferentes. Los que están arriba, los medicamentos de la alergia, el alergista lo va a utilizar. Algunos lo llaman vacunas, pero no son vacunas, pero son unos medicamentos que se usan frecuentemente para desensibilizar al paciente. Son para que la respuesta de alergia del paciente disminuya y uno no tenga alergia tan fuerte a lo que sea el componente que causa la alergia. Y finalmente, los medicamentos biológicos son medicamentos controladores también. Todos los que hay hoy por hoy son inyectables. Se usan en diferentes frecuencias dependiendo del medicamento. Pero como dije, también son controladores, o sea, son para utilizarlos regularmente. Aunque uno se sienta muy bien gracias al medicamento, es para continuar utilizándolos hasta que el médico le indique qué hacer. Siguiente slide, por favor. Una recomendación con respecto a cualquiera de los inhaladores, y hay inhaladores de rescate y inhaladores que son controladores. Y lo habitual, sobre todo en los adultos, es que es tan fácil tener un inhalador en el bolsillo que solo tenemos el inhalador, lo ponemos en la boca como sale la primera imagen, disparamos y respiramos hondo y tenemos el medicamento. Para ustedes que conocen el medicamento saben que es como un spray, ¿no? Sale el medicamento con una velocidad muy rápida, muy fuerte, y dependiendo de qué ángulo van a usar, va a probablemente chocar la medicina con el paladar, con la lengua o se deposita atrás de la boca en la orofaringe. Entonces, se sabe que aproximadamente 10% nomás del medicamento, o sea, la décima parte llega a los pulmones y ahí es donde queremos que actúe. Entonces, la manera muy fácil de garantizar el que mayor parte del medicamento llegue al pulmón es usando un espaciador, que es lo que vemos en la imagen derecha. Es como un tubo, es un plástico nada más hueco, pero cuando ustedes disparan el spray, todo el medicamento va a estar en el tubo y ustedes al respirarlo van a garantizar que más del 50%, o sea, 5 veces más o más del medicamento va a llegar a los pulmones. Por eso siempre es recomendable, sobre todo si lo usan en casa para los medicamentos controladores, es usarlo con un espaciador, ¿no? Afuera a veces es complicado llevar un espaciador, aunque hay algunos que son más pequeños, pero por lo menos en casa para los controladores siempre recomendaría, o para los de rescate si lo usan en casa, usar un espaciador. Siguiente slide. Con esto llegamos a la parte final. Acá es una serie de recomendaciones adicionales que
cualquiera puede seguir en casa, son simples y no son reglas generales para todos. Depende de cada tipo de paciente y qué es lo que ocasiona el asma en ustedes. Siguiente slide. Como dije hace un rato, hay varios tipos de desencadenantes. No todos los desencadenantes son los mismos para todos, ¿no? Entonces, si el problema de ustedes es el polvo en la casa o el ácaro que va asociado al polvo, aspirar la casa, limpiar la casa. Si es el ácaro, lavar las sábanas, porque ahí el ácaro se deposita a veces en las sábanas. Si el problema de ustedes es el pelo o el pelaje de los perros o de los gatos, dependiendo cuál sea su limitante, mantener eso limpio, no permitir que los animales estén en el dormitorio donde duermen, porque si no, imagínense, está todos los alergenos ahí justamente donde duermen, donde tienen más síntomas. Reducir la humedad, evitar el humo, sobre todo lo mencioné hace un momento, el humo, el contaminante interno en la casa. O sea, si hay una persona que fuma en casa y hay un asmático en casa, ya sabemos quién debería no hacer una cosa, ¿no? Hay fundas hipoalergénicas también para los que tienen problemas de ácaros. Cerrar las ventanas, sobre todo si hay zona con mucha polución o zona con mucho polvo que pueda entrar en la casa. Hay una infinidad de cosas. Y por último, hay los purificadores del aire, sobre todo si uno es muy alergénico o tiene mucho problema con el polvo, los ácaros, el polvo sobre todo, perdón, o los pelos o los contaminantes dentro de casa, el purificador puede ayudar. Pero como digo, depende de cada tipo de asma y cuál desencadenante tienen ustedes. Siguiente slide. Fuera de casa, lo que ustedes pueden hacer es, hay varios tipos de registros. Acá hay uno que tienen ustedes el código QR, pero hay muchos registros en todas las ciudades donde indica cómo está la calidad de aire, hablando de la contaminación en el aire, ¿no? Entonces, sobre todo si tienen asma severa, si salen cuando está el registro más cercano al rojo, es más probable que sientan síntomas, ¿no? Hay mucha contaminación en el aire, entonces tener cuidado esos días. Siguiente slide. Cambios de estilo de vida, o sea, si el desencadenante son los ejercicios, bueno, ya hablamos del humo de tabaco, hay cosas que se pueden evitar en la casa. Tener una vida saludable en varios factores. Alimentación, sobre todo, si es que hay ciertos alimentos que le pueden ocasionar problemas a ustedes, mejor obviamente evitarlos, pero una buena alimentación también me va a ayudar a mantener un peso adecuado. Y lamentablemente la obesidad es un factor que cuando se asocia con el asma normalmente trae más problemas. Entonces es recomendable mantener un, un- un- un peso saludable. La actividad física también es algo que puede ayudar con el peso saludable. Siguiente slide, por favor. Y hablando de obesidad y de otras enfermedades que se asocian con el asma, hay algunas que pueden ser de las vías respiratorias, otras que son de la parte alérgica, o otras son complicaciones de la enfermedad o de las medicaciones que uno recibe. Pero el asma muchas veces, y sobre todo el asma severa, no viene sola, viene con muchos factores. Entonces, no solo es responsabilidad del médico, no solo enfocarse en el asma, sino ver que todo el resto de ustedes esté saludable y tratar todos, o a veces va a requerir ver más de un especialista, no solo el neumólogo o el alergista, sino ver el cardiólogo, ver el nutricionista, el gastroenterólogo. Estoy viendo ahí algunas de las enfermedades que están listadas, ¿no? Que probablemente requiera manejo de varios especialistas, ¿no? Pero lo importante es controlar también esas otras enfermedades, porque la asociación hace que el asma también sea peor o el asma puede hacer esas enfermedades peor. Entonces, importante ver todas las cosas en conjunto. Siguiente slide. Y con eso termino. Básicamente lo que quería transmitirles hoy día es que el manejo del asma no solo es responsabilidad del médico de hacer una receta y darles una indicación. Después que ustedes salen de la consulta con su receta, realmente la gran mayoría del manejo de asma va a estar en manos de ustedes. Es responsabilidad de ustedes de tener un manejo activo del asma, de seguir no solo las indicaciones del médico, pero hacer su diario, hacer los cambios de estilo de vida o en casa, hacer todo lo que ustedes puedan hacer para favorecer que el asma que ustedes tengan se pueda controlar. Porque el vivir con asma no significa que uno tenga que padecer del asma, no significa que el asma tenga que controlar tu vida y uno no puede hacer una vida normal. Nosotros podemos hacer todo lo posible para que el asma, cualquier persona pueda tener una vida normal. Ese es el objetivo tanto de los médicos, pero también de ustedes, de ayudarnos en hacer eso.
Y tenemos los últimos slides, solo es para recordarles que en la presentación, cuando lo vean en línea, también tienen todos los códigos QRs que mostré yo durante la presentación. Pueden acceder y encontrar muchas herramientas en línea que les puede ayudar a informarse mejor o a tener los diarios de asma o los planes de acción, como les expliqué hace un momento. Con esto culmino y creo que tenemos tiempo, Cristín, para contestar varias preguntas. Ha sido un honor estar nuevamente acá con ustedes. Gracias, doctor Llanos. Bueno, ahora vamos a iniciar a la sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en la caja de respuesta que aparece en su pantalla, creo que en el lado derecho. Y tenemos varias, doctor Llanos. Entonces, una de ellas es la siguiente. Doctor, ¿qué se recomienda más? ¿Micronebulizador o inhalador? Depende mucho de los pacientes, depende mucho de la medicación que el médico le recete, ¿no? Realmente es algo que uno debería conversar siempre con el médico. Y esto aplica para todo en medicina. El médico no siempre va a tener necesariamente una sola opción para ustedes. Siempre va a haber una gama de opciones y cada una va a tener algún pro, algo a favor o algo en contra que se adapte mejor a ustedes, ¿no? Entonces, no puedo contestar la pregunta cuál es mejor porque los dos son buenos, pero va a depender del medicamento y del paciente. Entonces, es muy importante que esa conversación la tengan con sus médicos para saber cuál opción es mejor para ustedes y cuál es mejor para el medicamento que el médico les está recetando. Gracias, doctor. Entonces tenemos otras preguntas. Una de ellas es si el asma es hereditario. Eso sí se ha observado. Lo hablamos muy al comienzo cuando hablamos de la parte genética, cuando hablábamos de los factores de la población en riesgo, pero sí, sí hay un factor genético importante. Normalmente está más asociado con el asma materno, que se puede transmitir hacia los hijos, no por echarle las culpas a las mamás también, o sea, puede venir por todos lados, pero el más frecuente y el que más se ha podido estudiar y asociar es el de la madre que se transmite a los niños. Pero también muchas veces sucede, como es mi caso personal, dos padres son asmáticos y el asma simplemente decidió saltarme, ¿no? No me afectó a mí. Podemos ver todo, pero sí existe, para responder la pregunta, sí existe un posible factor genético y hereditario. Okay. Entonces, ¿es lo mismo asma que alergia? Esa es otra pregunta. El término alergia es mucho más amplio, ¿no? Alergia implica varios tipos de alergia. Alergia dérmica, hay alergia en prácticamente todas las partes del cuerpo. No vamos a detallarlo porque sería toda una sesión dedicada. Dentro del asma existen varios tipos de asma, ¿no? Y uno de los tipos de asma es el asma alérgica, o sea, son asma que hay un factor muy claro y desencadenante que es que le ocasiona el asma. Los más frecuentes es, por ejemplo, los gatos son un factor, algunas personas son alérgicas a los gatos y eso va a ocasionar la crisis. Algunas personas son alérgicas al polen, que el polen que sale de los árboles, sobre todo de algunas plantas. Entonces, en la época que es la época del polen, clarísimamente van a sentir de que ahí el asma está aumentando. Y el mismo dentro de la casa, el mismo ácaro, el polvo de la casa, eso es considerado como un factor alérgico. Ujú. Okay. Y otra pregunta que nos hacen es, ¿el asma tiene cura? Lamentablemente no, y por eso hoy día nos enfocamos tanto en hablar sobre control, ¿no? Y por eso al final hacía hincapié en que lo que queremos es ustedes y nosotros que nosotros tengamos el asma bajo control, porque lamentablemente hoy por hoy todavía no se ha inventado la cura del asma, no existe ningún medicamento que lo cure. Hay medicamentos muy buenos que van a controlar el asma que parece que ya se fue, pero es gracias a los medicamentos que lo llegan a controlar de tal manera que parece que no estuviera ahí, pero lamentablemente sigue estando ahí. Las únicas veces donde se ha visto que el asma se va por completo es en el asma de la infancia. Hay algunos niños que tienen asma cuando son pequeños y no se sabe exactamente cuáles niños, por eso no hay forma de predecirlo, pero hay algunos niños que llegan a la pubertad y de pronto el asma se va y nunca más tienen asma cuando son adultos. Otros niños sí lo continúan y lo tienen por siempre, entonces no hay forma de saber quiénes. Pero ese es el único, digamos, el único indicio de que el asma sí se cura en ellos, pero en la gran mayoría, sobre todo nosotros en adultos, realmente ahí uno va a vivir con el asma, ¿no? Y también nos hacen, creo que es una pregunta, si la Ujú. natación es buena para el asma. Sí,
yo lo digo como triatleta porque nado y creo que es un deporte muy bueno y en el pasado, antes de que me volviera atleta, lo recomendaba también a mis pacientes. Yo veía niños, ¿no? Como neumólogo pediatra. Yo creo que la parte de la natación que es buena, y estuve en un slide, aunque no lo mencioné, pero es por la parte de ejercicio respiratorio, ¿no? O sea, uno le ayuda realmente a tener una respiración adecuada. Si los niños son pequeños y sabemos que sus pulmones se están desarrollando y creciendo, a veces se cree que ese esfuerzo o ejercicio de tener respiración ayuda a distender los pulmones. Entonces, en esa parte creo que sí es buena. Ahora, la única parte de tener un poco cuidado con la natación, y por eso depende de cada caso, es que algunos asmáticos se van a quejar mucho del cloro, ¿no? El cloro que uno respira en la natación, ese puede ser un desencadenante. Entonces, si un niño realmente dice, bueno, cada vez que voy a la piscina y sale a la piscina y la mamá lo escucha silbando y no está bien, significa que para ese niño o adulto probablemente la natación no sea lo adecuado porque el cloro le está afectando. Pero para el que no le afecta y no le causa molestia, puede ser un buen deporte. Ok. Entonces tenemos otra pregunta en el cual nos indican lo siguiente. Doctor, hay un paciente que está recibiendo benralizumab y continúan con crisis de asma aún fuertes. ¿Qué recomendaciones se podría sugerir para este paciente? Bueno, como pusimos en el slide inicial, lamentablemente no podemos considerar este seminario como una consulta médica, ¿no? Y no podemos hablar tampoco de medicaciones como la que mencionaron. Entonces, para mí sería muy difícil sin examinar al paciente, sin saber toda la historia, poder hacer una recomendación. Y lo más adecuado que puedo decirle para la persona que hacía la pregunta es ir donde el médico, ¿no? Y llevar todo un diario, llevar todos los síntomas para que el médico sepa exactamente qué es lo que está pasando, qué tipo de asma el paciente tiene, probablemente hacer exámenes, probablemente cambiar medicación, eso depende del médico, ¿no? Pero el médico es el que tiene que tomar una decisión con toda la información que es importante. Gracias, doctor. Y Ujú. otra pregunta que nos hacen es, ¿el asma afecta al corazón? Lo pusimos en un slide, ¿no? Vimos afectaciones cardíacas. Eso sí puede suceder, o sea, es una de las complicaciones y puede ser multifactorial. Lamentablemente en algunos pacientes no es fácil saber cuál es el huevo y cuál es la gallina, ¿no? Con qué empezó, ¿no? Porque, como dije hace un momento, muchas veces en asma severa se asocia mucho a obesidad. La obesidad de por sí es un factor de riesgo cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Fue el asma o fue la obesidad? Pero sí se sabe que o el asma aparece en algunos pacientes en edad muy adulta, no es una enfermedad exclusiva de niños, ¿no? Hay muchos pacientes que después de los 50 empiezan con el asma, entonces a esa edad ya también uno tiene más problemas de hipertensión, problemas coronarios, entonces a veces es difícil saber quién vino primero, pero que se ve la Ujú. asociación, o sea, que puede haber factores cardíacos en adultos sobre todo, sí, es cierto. Gracias, doctor. Ujú, Nuevamente, si hay otras preguntas, ujú. nos dejan saber. Creo que hay otra que dice, si ya somos adultos y nunca tuvimos ni alergias ni problemas respiratorios cuando fuimos pequeños, Ujú. podemos ser diagnosticados con asma si estamos expuestos a ciertos desencadenantes. Es muy buena pregunta y justo vinculado con lo que estaba diciendo hace un momento, ¿no? Existe asma que aparece cuando es niño. Lo más frecuente, pero no es 100%, ese asma tiende a ser más alérgico. Es más frecuente que los niños lo que van a tener es asma de tipo alérgico, ¿no? Y como ya dije hace un momento, Sí. esos niños van a crecer y en algunos el asma se va a ir y en otros el asma va a continuar toda la vida. Ese es en niños. En Correcto. adultos podemos ver dos o tres tipos más comunes. En adultos hay algún asma que es o bien es alérgico porque lo tuvieron desde pequeño, ¿no? Y continuaron con alergia toda la vida, que no es el ejemplo que nos preguntan, pero hay otros pacientes que empiezan en el asma cuando son adultos. Como describía la persona, no tuvo nada cuando eran pequeños y de pronto aparece cuando uno es adulto. Los factores más frecuentes que se ven ahí es o asma asociado a la obesidad, como lo expliqué hace un momento, o sea, el mismo hecho de tener obesidad y todos los cambios que implica hace que empiece el asma.
Lo otro es, hay una inflamación que es ocasionada por los eosinófilos, es un tipo de célula que empieza a aumentar en el cuerpo y causa el asma, ¿no? Esos son los dos más frecuentes que aparecen digo yo, en edad adulta. Entonces, terminando con la última parte de la pregunta, era si es que había un desencadenante que ocasionó que aparezca en la edad adulta. A veces no hay, ¿no? A veces es simplemente la biología del cuerpo humano hace que esas células, esos eosinófilos empiecen a subir sin alergia, sin desencadenantes y aparece el asma, ¿no? Ujú. Perfecto, doctor. Y no sé si ya lo mencionó, Ujú. pero ¿el asma es contagioso? Eso sí, no, para nada, ¿no? Lo que va a ser contagioso, obviamente, es alguno de los desencadenantes que ocasionan el asma, ¿no? Dije que el más frecuente que ocasiona crisis de asma son los virus. Los virus sí son contagiosos, ¿no? Y eso es uno de los factores por los cuales vimos en la época de la pandemia, como todos estaban con máscara y tratando de distanciarse de las personas, a los asmáticos a veces les fue hasta mejor, ¿no? Porque evitaron contagiarse de tanto virus afuera, ¿no? Y una vez que ya mm, tenemos una vida más como lo era lo habitual en el pasado. Ahora la gente se resfría más comúnmente y uno tiene más crisis de asma. Entonces no es que se esté contagiando el asma, sino es el contagio de los virus lo que está ocasionando eso. Correcto. Bueno, y creo que no hay más preguntas. Nuevamente, si quieren hacer otra pregunta, lo pueden dejar en la caja de preguntas a la mano derecha de su pantalla. Creo que ahí había una, eh, tenía por acá. Esta es si la lactancia materna previene el asma. Previene muchas enfermedades y por eso sigue siendo algo que todos los médicos debemos recomendar, ¿no? La lactancia materna. Sobre todo la parte inmunológica, hay muchos factores protectores. Se ha tratado de vincular en cierta forma algún factor protector que pueda tener sobre el asma. No diría yo que fehacientemente, definitivamente lo va a evitar en alguna persona que pudiera tener factor genético o ambiental, pero es uno de los tantos factores que uno pueda, o medidas que uno pueda tomar muy tempranamente para por lo menos bajar el riesgo, ¿no? De asma. El humo, la exposición al humo, por ejemplo, tempranamente, tanto el materno como el del niño directamente, pueden ser también factores de riesgo, ¿no? Bueno, doctor, creo que esas son las preguntas que nos han hecho. Muy Eh, bien, Cristina, no, te agradezco bastante y bueno, creo que hemos dejado bastantes herramientas para los pacientes que nos están escuchando, para que puedan, les invito, lo vean después cuando esto se publique en internet y puedan bajar el diario del asma, los planes de acción y puedan utilizar todas esas herramientas para que ustedes tengan el control del asma en sus manos y ustedes nos ayuden a nosotros los médicos a tener un mejor control y una vida saludable. Gracias. Creo que tenemos una más y con esta ya finalizamos. Dice, Ya. doctor, ¿cuál es la relación entre los pacientes atópicos y los asmáticos? Tengo más riesgo de ser asmático por tener una condición de hipersensibilidad. Lo que se sabe, y es también regresando al asma de la infancia, existe una teoría que es de la marcha atópica, se le llama. Hay muchos niños que nacen con dermatitis atópica, que es una alergia de la piel, y esos niños después en su vida comienzan a manifestar síntomas del asma, pero simplemente como dije yo, porque hay un asma que es preponderantemente alérgico, ¿no? Entonces, en niños sí sucede eso, en adultos ya como, en adultos si es que uno tiene alergia y tiene asma, lo ha tenido por buen tiempo, no es que uno tenga alergias y va a esperar a tener asma mucho más tarde en su vida, pero en niños sí es frecuente que pueda asociarse y no se sabe muy bien si controlando bien la alergia tempranamente en los niños puede evitar de que el asma aparezca, es algo que se está estudiando, pero siempre es bueno mejor controlar cualquier tipo de enfermedad, sobre todo si está asociada con otra como el asma, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Llano. Entonces, antes Un de gusto. culminar, Ujú. queremos darle las gracias a todos los participantes y a usted, doctor Llanos, por acompañarnos en el día de hoy. Le recordamos a todos que este seminario web va a estar disponible en nuestras redes sociales, incluyendo en el canal de YouTube de NACOA.
que nos puede conseguir como @NHCOA. Nuevamente le invitamos a que nos siga en nuestras redes sociales como @NHCOA para más eventos similares al de hoy. Y muchísimas gracias por su atención, su participación también, y hasta la próxima. Gracias.